Cuando Jesús, resucitado, se apareció en medio del cenáculo, Él les dio dos signos. Primero les dijo la paz, y después sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice que cuando recibieron el Espíritu, se les abrió la mente y entendieron las Escrituras. Esto quiere decir que todo el tiempo que estuvieron con Jesús, ellos comprendían a medias. Ellos escuchaban, eran testigos, veían, pero la palabra no se hacía carne en su corazón. Solo cuando el Espíritu Santo es soplado a través de los labios de la palabra que es Jesús, ellos entienden. Tal vez hasta ahora nosotros nos hemos encontrado con un Dios de oídas, con un Dios en el que solo hemos conocido de Él. Pero no basta con conocerlo, sino que hay que conocerle. Yo no puedo tener un amor, ¿verdad?, por computadora, no puedo tener un amor por chat, solo estar enamorado de una foto. Para amar yo necesito estar con esa persona. Yo necesito estar todos los días cultivando un amor, todos los días relacionándome, todos los días enamorándome. Y ya los matrimonios que ya van largo kilometraje, vamos 20, 25, 30 años, usted va a decir, todavía no le conozco a la persona que un día acepté en el altar, porque ni nosotros mismos logramos conocernos toda la vida. Y con Dios es una relación personal. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, es porque el deseo de Dios era que Él habitara en todos los corazones. Si Él se quedaba, Él se iba a asemejar al Dalai Lama, ¿no? La reencarnación de Buda, dicen los budistas. Y usted para irse al Dalai Lama, usted tiene que irse al Tíbet. Tiene que escalar las altas montañas, irse a un santuario secreto, pasar 20,000 filtros para llegar al Dalai Lama. Y Jesús no quería ser el Dalai Lama. Jesús quería habitar en nuestros corazones. Que no nos vayamos a la otra punta del mar para encontrarlo, ni a la punta del cielo para estar con Él. Tan cerca de nosotros que quería que esté en nuestra propia boca. Y eso, mis hermanos, es lo que vamos a recibir ahora. El poder, la presencia, la fuerza, la amistad del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús les dice a los apóstoles las últimas palabras antes de subir al cielo, de ascender: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas quiere manifestarse, sí, con poder, con gracias, con dones, con carismas, y vamos a desarrollar todo eso. Pero yo quiero que usted entienda que por sobre encima de todas las cosas, el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo, y que de aquí en adelante con Él cultivemos una amistad, una relación personal, una vida con Él. Y eso es lo que nosotros en todos nuestros años de catolicismo no hemos comprendido. Nosotros hemos tenido al Espíritu Santo como el gran Dios desconocido. Sabemos del Padre Creador, del Hijo Redentor por la catequesis, pero el Espíritu Santo a veces ha sido el combo, 2 por 1 y la gaseosa, ¿verdad? Tenga las papas, la hamburguesa y la cola va gratis. Y a veces el Espíritu Santo está ahí como el gran desconocido. Ya ese Dios desconocido es el que hoy vamos a recibirlo. Pero ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo nosotros vamos a tener esa experiencia?
Para eso nosotros vamos a proclamar en Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Creo que sí me están escuchando o estoy totalmente afónico. A ver, palabra de Dios. Ahí así me están escuchando. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Aquí nos habla en Hechos capítulo número 8. Pedro y Juan escuchan en la evangelización de Felipe en Samaria y son enviados para que oren, impongan manos y reciban el Espíritu los samaritanos. Pero quiero topar 3 puntos principales sobre este pequeño relato de los hechos, sobre lo que vamos a vivir nosotros en este día. Dice que los samaritanos, primerito, habían aceptado la palabra de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted ha aceptado la palabra de Dios en este día, en esta jornada, en este seminario? Sí, un sí tibio, ¿sí o no? Sí. Diga amén. Eso, hermano, gloria a Dios. Miren, no es suficiente para poder tener una experiencia con el Espíritu Santo yo solo introducirme en las Escrituras. O si no, los samaritanos, al aceptar la palabra de Dios, ellos ya hubieran sido llenos del Espíritu Santo. En pocas palabras, no solo basta la catequesis inicial de nuestras vidas. La catequesis que hemos venido nosotros, tal vez desde pequeños, jóvenes, los conceptos, las filosofías, el conocimiento, el intelectualismo no es suficiente. Pues dice, habían aceptado la palabra de Dios, pero aún no venía el Espíritu sobre los samaritanos. Muchos de nosotros podemos conocer, muchos de nosotros podemos saber, tenemos como que la conciencia clara de lo que ha sido la historia de la salvación o lo que es la vida del Señor, pero no es garantía para que nosotros tengamos lo que es todavía la gracia de Pentecostés. Segundo, dice que enviaron a 2, a Pedro y a Juan. Hermanos, en este seminario usted ha tenido su Pedro y su Juan, que han sido los que le han acompañado, le han pastoreado, han predicado. Le han acompañado, le han predicado, animado, han sido esos enviados por Dios para que usted pueda recibir la gracia de Pentecostés. Ahora, nos dice más adelante que Pedro y Juan llegaron y oraron para que los creyentes recibieran el Espíritu Santo, porque solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos otra característica. Ellos también habían recibido ya el bautizo, o sea que los sacramentos. ¿Cuántos nosotros como católicos también hemos recibido todos los sacramentos? Del bautizo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, hasta ahí nomás, ¿verdad? ¿O hay aquí alguno con extra unción que necesite? No, ninguno. Ya, por si acaso, ¿no es cierto? Oramos por algún enfermo. Hemos recibido los sacramentos. Vean, aquí tal como estos hombres. Vean, ellos recibieron la palabra y recibieron el bautizo en el nombre del Señor Jesús. Hemos sido nosotros también católicos en los cuales hemos recibido estas gracias. Los sacramentos, la palabra, una vida espiritual, una vida de iglesia, ¿verdad? Una vida en la que hemos caminado, hemos crecido, hemos conocido, por eso también estamos aquí.
Hay una pre-evangelización en ustedes. Por eso es que ustedes han aceptado este mensaje también. Pero a pesar de todo esto, los samaritanos todavía desconocían al Espíritu Santo. Todavía no lo recibían. Todavía ellos no sabían de su presencia, ni de quién era, ni de su actuar en sus vidas. Nos va a decir que después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, como un segundo punto. Primero era, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? El Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, vas a recibir el Espíritu Santo. Dígale, no tenga miedo. Correcto. Pero para poder recibir el Espíritu Santo, dice que hay una manera, una forma en la que hicieron. Dice que Pedro y Juan les impusieron las manos, ¿verdad? Y ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Entonces, les voy a explicar qué consiste la efusión del Espíritu Santo, qué es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que este día usted ha venido a recibir en este día. Para eso, quiero que comprendan que en este día los hermanos van a orar por usted, le van a imponer las manos y van a ellos orar para que usted reciba un nuevo Pentecostés, una nueva efusión del Espíritu Santo. Voy solo a pedirles que si pueden cerrar la puertita porque me entra el aire y ahí se me va a acabar la pila de la voz. Bueno, entonces van a orar por ustedes, van a imponer las manos para orar por un nuevo Pentecostés en sus vidas. Pero quiero que usted comprenda que la oración que nuestros hermanos laicos van a orar por usted no es un sacramento más, ni tampoco es un sacramental. ¿Qué es un sacramento? El sacramento es un signo eficaz que Jesús ha dado directamente a su iglesia como un camino de salvación. Ese es el sacramento. Son signos que Jesús mismo dio para la salvación del hombre. Y los sacramentos son solo dados, expedidos por un ministro ordenado, ¿verdad? Yo siempre cuando los hermanos se me acercan les digo, yo les puedo confesar, pero no les puedo dar la absolución, les digo. No es cierto, confiésese nomás, le digo, pero no le puedo dar la absolución. Entonces, este es un sacramento. ¿Qué es un sacramental? Son los remedios que la iglesia da para sanidad de los creyentes. Hablamos del agua bendita, la sal exorcizada, el aceite ungido, las velas benditas, esos son sacramentales. La efusión del Espíritu Santo ni es un sacramento, ni es un sacramental. Entonces usted va a decir, ¿qué es entonces lo que los hermanos van a orar por nosotros? Ahí quiero que usted comprenda. ¿Se acuerdan? Jesús les abrió la mente, ¿se acuerdan? Por favor, que hoy el Espíritu nos abra la mente. Lo que vamos a recibir hoy a través de la imposición de manos, la efusión del Espíritu, que ellos van a orar por nosotros, se va a llamar la actualización de nuestra gracia recibida desde el bautismo. Dígalo conmigo, la actualización de la gracia recibida desde el bautizo. Hermanos, no es que vamos a pedir otro Espíritu Santo o usted recién ahora va a ser bautizado. Usted ya ha sido bautizado, usted ha sido injertado al cuerpo de Cristo que es la iglesia, usted ya ha recibido más aún la confirmación por manos del obispo o del ministro ordenado, en el que el Espíritu Santo ya descendió, ya vino a nuestras vidas y ya nos regaló los dones y carismas. Por eso es que ahora que vamos a orar por ustedes, se va a pedir, mis hermanos, la actualización, y en eso sí quiero hacerles que comprendan. Tal vez cuando éramos pequeños y nos impusieron las manos y ya recibimos esa gracia, nos quedamos nosotros, digamos que en un momento de nuestras vidas con esa gracia recibida. Tal vez usted lo recibió cuando tenía 12 años, 13 años, máximo creo que el más atrasado 14. Yo lo recibí cuando tenía 9 años, ¿no es cierto? Más o menos es como cuando usted tenía su teléfono en la casa de ruedita. ¿Alguien tuvo ese teléfono? ¿Verdad?
Era lo último en tecnología, pues, ¿verdad? Y era lo máximo que podíamos tener para comunicarnos. No había más. Si alguien me llamaba, pues nos lanzábamos al teléfono. Aló, ¿quién es? Papá, mamá, le buscan, tal vecino, el vecino, el señor, tal. Usted llegaba, hablaba, se comunicaba. Y a cualquier parte que quería usted tenía que coger y dar toda la vuelta, ¿no?, al disco. Muy bien, usted se despedía de la casa, cerraba el teléfono, salía de la puerta de la casa y usted desaparecía del planeta. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No sabían nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el tiempo? Nos fuimos actualizando, nos actualizaron. De repente la tecnología llegó a tal punto en que usted el teléfono convencional, que ahora lo llamamos, hasta cierto punto ya ni lo necesitamos, porque usted tiene ahora en su mano un teléfono, un smartphone inteligente, dice, ¿verdad? Que ese teléfono a usted lo último que hace es comunicarle por todas las aplicaciones y las cosas que usted tiene. Usted ya no está, digamos que desaparecido del planeta, sino que usted le pueden ubicar en cualquier parte a su número personal. Ya no es el número de la casa. Antes llamaba, aló, la familia Pérez, estará la Zulamita, con vergüenza el pobre novio, temblando al otro lado, que no me conteste el suegro, que no me conteste el suegro. Eso hacía yo, ¿no es cierto? Y cuando contestaba por ahí alguien, chuticas, tocaba uno comerse toda la vergüenza, ¿verdad? Pero ahora no, ahora usted ya habla directamente con la persona, ya no necesita intermediarios, porque nos hemos actualizado. Exactamente lo mismo es la gracia que nosotros recibimos cuando recibimos todas esas bendiciones en nuestra vida de fe. Digamos que hasta ese momento usted tenía esa comunicación con Dios. Tenía su disco ¿cómo es su teléfono de disco? Y eso implica su experiencia que tenía de fe, su manera de poder encontrar a Dios a través del rezo, a través de las diferentes realidades que usted vivía, poder ir a la misa, poder ir tal vez a una procesión, poder ir tal vez a alguna caminata, a una novena. Digamos que era su manera, la forma que usted tenía su teléfono de disco, ¿verdad? La forma en que usted se comunicaba con Dios. Pero de igual manera nosotros nos convertimos en unos católicos a veces de cumplimiento. Cumplo y miento. Católicos en los que solo pisábamos la iglesia cuando había algún matrimonio, primera comunión, bautizo. Y no me diga, si usted no hacía eso, le felicito, pero yo sí lo hacía. Y muchos lo hacíamos. Y en el mejor de los casos nos confesábamos una vez al año, 2 años. El padre decía, la última vez de su confesión, y mi respuesta era la del chavo. Padre, ni que tuviera tanta memoria, le decía yo, ¿no es cierto? Porque el confesarnos era una obligación, más que un llamado hacia ese sacramento. Y así era todo el camino de fe. Era simplemente como ese teléfono antiguo, mi relación con Dios. Cuando yo quería lo alzaba, cuando yo quería lo cerraba, y cuando pues me salía de la casa, pues se acabó Dios de mi vida. Igualito lo vivíamos nosotros. Pero al recibir esta actualización, que se nos va a entregar ahora, mis hermanos, un regalo, como cuando el papá entrega ese hiper mega teléfono a su hijo con tanto amor, ¿verdad? ¿Usted ha regalado a su hijo alguna vez un teléfono? Yo sí lo he regalado. ¿Y cómo lo hace usted? Con amor. Toma mi hijo, para que saques el mejor provecho, para que puedas estudiar, para que puedas divertirte, para que puedas estar comunicado con nosotros. Toma. De igual manera, hoy nuestro Padre nos va a regalar todo un paquete nuevo de gracias, de bendiciones, actualizado, para que usted tenga, mi hermano, una diferente manera, una diferente forma de relacionarse de aquí en adelante con Dios. Para que usted ya diga, bueno, cuando quiero, cuando pueda, pues le de llamar a la Zulamita, ¿verdad? No, ahora tengo
mi celular en la mano y ahora puedo estar en el bus, puedo estar en el parque, puedo estar en cualquier parte y mando un mensajito, ¿verdad? Te extraño, te amo, te quiero, tengo hambre, lo que sea, tengo sueño, tanto pensar en ti no puedo comer y tanto pensar en ti no puedo ni dormir, ¿verdad? Todo eso. Y ahora con el Señor se nos entrega ese nuevo paquete para que nosotros desde hoy en adelante tengamos esa actualización de la gracia recibida, en la que nosotros podamos tener una percepción diferente del Dios desconocido. Va a dejar de ser el Espíritu Santo, el Dios desconocido, para convertirse en mi amigo. Va a dejar de ser un Dios de oídas para comenzar a abrir mis oídos a su voz. Él era tal vez un personaje muy histórico, un personaje arriba en los cielos, para ahora convertirse en mi novio, en mi amor, en mi pasión. Dios va a transformarse, mi hermano, y no se duerma porque es de mañana. Va Dios a transformarse en esa historia personal de su vida en este momento, para que usted comprenda en una nueva relación, una nueva forma en la que Él quiere presentarse a su vida. Y le va a capacitar a usted con todas las herramientas necesarias para que usted pueda vivir ahora esta nueva vida que se llama la vida en el Espíritu Santo. Porque si usted tiene un celular y lo saca al máximo provecho, usted puede hacer un montón de cosas. La ubicación, el GPS, usted puede mandar en tiempo real su ubicación más aún. Antes me acuerdo pensar videos, mandar cosas de ese calibre, solo era pensar, ¿verdad?, en astronautas. Pero ahora es algo solo de un clic. Depende de la tecnología, ¿no es cierto? Y cada vez nos vamos actualizando más. Ahora hasta hablamos de inteligencia artificial ya. De igual manera, en esta imposición de manos que los hermanos van a orar por usted, usted va a recibir ahora toda esa gracia renovada, actualizada, para que a través de aquí en adelante usted tenga una comunicación, una amistad con el Espíritu Santo real. Amén. Entonces, también como por un ejemplo chiquito, para que entienda cómo ha sido y cómo será este momento, es como cuando usted ha visto en las cocinas industriales, tiene la llama piloto. ¿Se ha visto la llama piloto? La llama piloto es una chiquitita que está ahí, ¿verdad? Todo el tiempo prendida, pero es chiquitita. De repente va a cocinar, usted abre las turbinas y se prende ese huracán. Tal vez muchos hoy como católicos tenemos encendido en nuestro corazón la llama piloto. Después de hace tantos años que recibimos las gracias, porque para algunos fue la primera y última comunión, ¿verdad? Otros se casaron y después pisaron la iglesia después de 20 años. Ustedes no, porque ustedes son buenos, pero yo considero mucha gente así, que me han conversado, hermano, yo me casé hace 15 años, no volví a pisar la iglesia nunca más. Ahora, ese conocimiento, esa gracia, eso que teníamos del Espíritu, que era como una llama piloto en nuestros corazones, al momento que los hermanos van a imponerle las manos, como lo hicieron Pedro y Juan, y van a orar por ustedes, lo que van a hacer y van a pedir es que se abran las turbinas. ¿Y qué pasa? El fuego de Pentecostés inunde nuestros corazones nuevamente y vuelva a arder, nos queme. Y al momento que toda esa experiencia y esa llama de fuego vuelve a renacer en nosotros, como les dije, Dios nos otorga regalos que ya nos ha dado, pero que ahora los vamos a experimentar de una nueva manera, de una nueva presencia, de una nueva forma. Entonces, para eso el Espíritu Santo no viene solo, el Espíritu Santo viene con regalos, los cuales se llaman dones y carismas. El Espíritu Santo jamás llega solo, llega con las manos vacías. Él viene con todo un paquete actualizado de gracias.
Cuando usted dan el celular, no es que usted solo tiene el celular, antes era así, no me acuerdo, los Nokia, los ladrillofonos, ¿verdad? Cogía el teléfono grandote de teclas ahí, grandototas, y tenía que usted usar, ¿verdad?, una maleta para llevar solo el celular, porque era eso. Ahora el smartphone, si realmente vale la pena, viene con un montón de aplicaciones, pues no, y entre más aplicaciones, hermanos, mejor el celular. Y hasta aún puede bajarse más del Google Store, ¿verdad? Igual el Espíritu Santo va a venir con montones de gracias, con montones de aplicaciones nuevas para que usted lo entienda de una forma digital. Y entre ellas son los regalos que Él nos da, los dones y los carismas. Pero vamos a entender qué es don. Nos va a decir en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Amén. Dice, capítulo, puede ser del 1, 2, 3 en adelante, pero dice que a cada uno se le da para provecho común. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ¿qué es el don? Y ponga mucha atención, mi hermano. Yo tengo una fórmula para que no se duerman en las convivencias. Al primer dormido le paro aquí. Toda la convivencia, después de eso no se vuelven a dormir nunca más. Dice que el don es para provecho común, ¿verdad? Don significa regalo. Entonces, cuando usted vaya a recibir la gracia del Espíritu, usted va a recibir regalos. Dígale al que está a su lado, vas a recibir regalos. Dígalo así, vas a recibir muchos regalos. Correcto. Y esos regalos van a ser para provecho personal, para provecho común, para mi propia vida. Dios va a embellecer mi vida con regalos que yo antes no tenía, pero que gracias a esos regalos mi vida de fe va a tener una nueva experiencia, va a tener un nuevo nivel, una nueva forma, una nueva manera de usted ver la vida espiritual. Entonces, tenemos que entender que los dones que Dios nos da no son ni porque yo soy más bueno, ni porque soy más malo, ni porque soy más gordito, ni porque soy más flaco, ni porque soy más guapo o más feíto. Los dones que el Espíritu Santo nos da es porque uno es bueno, y ese se llama Jesús. Y Él intercede al Padre para que se nos sean otorgadas esas gracias. Entonces los dones van a venir a nuestras vidas y escúchelo muy bien, van a venir de una forma inmerecida, gratuita, porque Jesús ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Nosotros lo único que tenemos es que aceptar esos regalos de nuestras vidas. Entonces, las gracias que Él nos da son para que nuestra vida espiritual sea un vergel, para que nuestra vida espiritual cambie de ese desierto a una renovación total. Ese es el don. Y hay muchos dones que Dios nos quiere otorgar. Dones personales de oración, dones de amor a la palabra, de entendimiento, dones de perseverancia, de crecimiento, de oración, de alabanza, hermanos. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? Eso, los dones del Espíritu Santo son 50. Son 50. A ver, saque la lista. Son 50, no hay cuenta. 50, no hay cuenta. Dígalo conmigo, no hay cuenta. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que vamos a dar lectura, él puso los que más le urgían a la iglesia de Corintio explicar.
porque Dios actúa de 1001 maneras en la vida de los creyentes. Pero, bueno, vendrá más adelante y les pido a los hermanos que después puedan darse un seminario de dones y carismas donde se profundice realmente ahí sí más plenamente sobre esta experiencia. Ahora, esos regalos vienen a mi vida, esos regalos vienen para mi provecho común y esos regalos vienen inmerecidamente, está claro. Pero el don está llamado a transformarse en un carisma, ¿ya? ¿Y qué es el carisma? El carisma como concepto es la aplicación del don al servicio de la comunidad cristiana. El carisma es la aplicación del don en la vida de la comunidad cristiana. Por ejemplo, a mí Dios me dio la gracia como don muy personal de amar las Escrituras. Y amar las Escrituras, empezarlas a meditar, empezarlas a estudiar, a disciplinarme con ellas, a comenzar a formarme. Y de repente yo comienzo todo eso que yo empiezo a adquirir para mi provecho, porque yo me maravillo, yo me sensibilizo a la palabra y oro con la palabra, Dios me habla, mi vida se transforma. Yo empiezo a compartirla, yo empiezo a hablarla, yo empiezo a transmitirla, empiezo a enseñarla. Entonces ese don que era para mi provecho común, que era el amor a la palabra, se ha transformado ahora en un carisma de predicación, ¿ya? Por ejemplo, Dios me dio a mí la gracia de orar, de alabar, de sentir un gozo en la oración, de sentir un gozo en la alabanza. Y de repente yo comencé en la comunidad, en el grupo, esa oración que yo lo hacía tan personal, a transformarla a través de como hacía nuestra hermana Fanny, Doris y Nancy, a cantar, a alabar, a orar. Porque lo que ellas transmitieron ahora no es como los mariachis, vienen a hacer un show, un espectáculo. Lo que ellos nos vinieron ahora a mostrarnos es su vida íntima de oración, lo que ellos hacen a puerta cerrada en su casa. Yo les conozco a mi hermana, ella tiene en su casa un altar donde ella entra con su guitarra, ella ora, ella canta y vino a transmitirnos lo que vive su experiencia de fe a ustedes. Entonces ese don que es para su vida de oración a través del alabanza y de la música se transformó ahora en un carisma de servicio en la alabanza. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos regala las gracias. No somos nosotros los que buscamos, es Él el que nos da. Y ahí es cuando muchos católicos se me confunden en el camino. Y por el afán de querer servir, por el afán de querer estar ahí, creemos que solo por nuestro querer las cosas tienen que darse. Y tenemos que entender que todo esto es una gracia del Espíritu Santo. Son dones que Él me va a transmitir, que a través, y eso póngale mucha atención, verán. Las gracias que Él me da, ¿cómo sé yo vivirlas? ¿Y cómo sé yo después transmitirlas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? La única manera que yo puedo vivir y transmitir los dones y los carismas del Espíritu Santo es cuando yo empiezo, después de este tiempo que viví de seminario, a caminar en lo que se llama la comunidad o el grupo de oración. El grupo de oración va a ser para mi vida ese papá que toma de la mano al hijo y le empieza a enseñar el camino de fe. Y le empieza a enseñar, a adoctrinar, le empieza a hacerle comprender en su vida lo que ha recibido, lo que en su vida se ha manifestado. Y eso empieza en lo que llamamos nosotros un proceso de conversión. Ya voy a poner al primer parado aquí adelante ya. Ya le estoy apuntando a una hermanita que le veo ya, ¿cierto? Ya se me rió. Ya se despertó, ya no le paré. Entonces, la comunidad es la que a nosotros como un papá, un hijo nos va llevando en ese camino, en ese proceso.
donde usted va a comenzar a entender todo lo que Dios le va a dar ahora, porque discúlpeme, nos va a dar tanto Dios, pero que si usted no empieza después a caminar en el grupo de oración, ¿qué va a pasar? Es que todo ese fuego que se prendió en usted irremediablemente se va a volver a extinguir. Así como le digo yo, y le aseguro, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, y le aseguro que el que no persevera después de un seminario de vida en el Espíritu, después de haber recibido todas las gracias, después está destinado a extinguir su corazón otra vez en un rotundo y absoluto frío nuevamente. La comunidad es la que nos va enseñando, la que nos va con amor, con cariño, haciéndonos crecer, dándonos leche materna. Y de esa manera, esas gracias que yo recibo voy entendiendo, voy masticando, voy aplicando. Y con el tiempo voy madurando. La comunidad a usted le va a hacer entender algo que muchos católicos a veces no comprendemos. Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. A ver, dígalo conmigo. Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. Hoy, este día, vamos a vivir un suceso, una explosión galáctica, se puede decir, no un derramamiento, una cosa increíble, algo que no vivieron ni los patriarcas, ni los reyes, ni los profetas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a vivir y experimentar lo que denota en Hechos 2, que habla Pedro, lo que sucederá en los últimos tiempos, dice. El Espíritu se derramará sobre todos los mortales. Sus hijos, sus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, pero no estos sueños, no, otros sueños. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones. Eso es lo que vamos a vivir ahora. Eso que dice Pedro en los últimos tiempos. Y no es que estamos ahora ya en el Apocalipsis, sino que, hermanos, de esos últimos tiempos llegó desde el día de Pentecostés. Porque el Antiguo Testamento era el tiempo del Padre. Cuando el Hijo vino, fue el tiempo del Hijo. El Hijo ascendió a los cielos y después derramó el Espíritu. Y desde que el Espíritu vino, es los últimos tiempos, mis hermanos. Es la plenitud de los tiempos. Toda la revelación dada. No hay nada más por revelarse. Ahora queda es por transmitirla a todo el mundo entero. Entonces, esa experiencia, esa gracia, ese poder, esa manifestación es la que vamos a vivir, cargada y recargada de dones de gracias sobrenaturales. Ahora, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios quien obra todo en todos. Obra todo en todos. Dios es el mismo. Pero Él va a obrar en cada uno de manera diferente. Dice, hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diversidad de obras, pero Dios es el mismo. A todos nos va a dar gracias, pero no a todos nos va a dar las mismas gracias. Porque un cuerpo se complementa en la diversidad. Nuestro cuerpo es perfecto porque tiene diversidad de órganos, ¿verdad? Imagínense aquí que entra un monstruo de 7 cabezas, otro de 10 piernas, 80 ojos. Es un monstruo, ¿verdad? Pero usted y yo somos perfectos porque Dios nos ha dotado a nosotros de los órganos que cada uno tiene una función específica en nuestros cuerpos. Y aquí Dios a usted le va a dotar, le va a dar gracias que cada uno va a recibir según su necesidad, su apertura, su necesidad, su apertura y también lo que usted, mi hermano, es. Dios nunca nos violenta, Él es un perfecto caballero. Y eso sí le digo, Dios es un perfecto caballero y si usted no le da el permiso, hermanos, aunque venga toda la corte celestial y se dice no, Dios no viene a su vida.
El único que se mete por todas las rendijas y sin permiso, ese es el maligno que Dios reprende. Ese sí es un sinvergüenza y se mete por donde no le hemos invitado. Pero Dios es un caballero, un perfecto caballero. Entonces, mis hermanos, al entender estos primeros conceptos, todo esto que venimos hasta aquí y lo que vamos a recibir, entonces, quiero que usted ahora, yo le voy a decir de una forma muy rápida. Esto realmente necesitaríamos, es un seminario así de largo como el que han vivido para hablar de cada carisma. Pero voy a hablar de una forma muy rápida para que usted entienda lo que usted va a recibir. Nos va a decir en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 8 al 11. Uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe, por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones, por el único Espíritu. Otro poder de hacer milagros. A otro profecía. A otro reconocimiento de lo que viene del bueno o mal espíritu. A otro hablar en lenguas. A otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren. Aquí es el punto de divergencia. Nuestra vida de fe, de aquí en adelante, se va a mover según las gracias que Él nos ha dado. Y eso quiero darles un ejemplo. Yo cuando tenía 18 años y me fui a mi primer evento en la renovación carismática, al otro día de haber recibido el bautismo en el Espíritu, ya les voy a dar mi testimonio al final, me acuerdo que conocí a una hermana. Ella era una chica de unos 19 años como yo, 19, 20 años. Y me sorprendió cuando me dijo ella algo. Me dijo, yo soy de profesión bailarina, decía. Desde que tenía 3 o 4 años empecé, dice. Porque así son, ¿no? Cuando empiezan esos procesos son desde la cuna. Y toda mi vida profesional, mis estudios, todos se centraron a este arte que yo tengo, dice. Cuando yo ingresé a la renovación y Dios me llenó de sus carismas, yo creí, dijo ella, que como yo era bailarina profesional, yo tenía que ingresar al ministerio de danza, me dijo. Y lo primero que hice fue entrar al ministerio de danza. ¿Y qué pasó? Verán, yo estaba nuevito y no entendía casi nada, pero me acuerdo de ese testimonio. Y decía ella, y cuando ingresé al ministerio de danza, yo me encontré con algo. Digo, ¿qué? No podía, dice ella. Y no podía, decía. Y yo lloraba y me frustraba porque decía, ¿cómo es posible después de toda mi vida tener yo el arte, la educación? Estoy en un ministerio de danza que es menos que mi profesión, pero no puedo. ¿Y qué hiciste? Le decían todos jóvenes, yo la escuchaba. Decía, me fui al Santísimo y le pregunté y le dije, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Y orando el Señor me dio la moción el Espíritu Santo y me dijo, tu ministerio es de la intercesión. Y dice ella, yo con gran gozo acepté, con amor, que esa era la gracia que Dios me había dado en mi efusión del Espíritu Santo. Y cuando empecé a ir a la intercesión, encontré yo el verdadero gozo en el servicio de la oración. Ese rato no entendí, pero después de los años meditando, dije, Señor, ¿cómo te adelantas a mi vida? Porque a veces nosotros tenemos las expectativas, ¿no? Toda la gente cuando ingresa a la renovación, todos quieren cantar, todos quieren predicar, todos quieren estar al frente. Yo cuando veo un grupo de oración les digo, ¿quién quiere ministrar música? Medio grupo se pone al frente. ¿Quién quiere hacer predicación? El resto del grupo al frente. Pero los dones o carismas que Dios nos da, que son tan diversos, hay muchos. Y a veces perdemos la vista en los dones espirituales llamativos y no en los que Él nos ha dado para el servicio de la iglesia, para la construcción del reino de los cielos. Entonces, después de lo que vamos hoy a recibir, nosotros tenemos que preguntarle después de nuestro camino espiritual, Señor,
lo que me has dado, ¿para qué quieres ahora que yo lo aplique en mi vida? Recién viene ahora el preguntarle, Señor, ¿para qué soy bueno? Lo que tú me has dado, ahora sí, Señor, ponme a servir en el lugar donde tú quieres que yo esté, no en el que yo quiero estar. Porque cuando nosotros nos metemos donde no nos han llamado, donde Dios no nos ha enviado, ahí es cuando empiezan los problemas en la iglesia. Porque ha sido mi deseo, no el de Dios. Vean como esta chica que les contaba, profesional de la música, de la danza, y cuando entró al ministerio de danza no podía, porque Dios le dio el carisma, le dio el don de la intercesión, que es un don del Espíritu Santo. No crea que son las 3 viejitas del grupo que están ahí llorando, orando. No. Eso ya sáquese la cabeza. Son gracias del Espíritu Santo. Por eso ellos tienen ese ministerio de intercesión, de oración. Como no están al frente y todo, parece que no es tan llamativo, pero son los dones o los carismas bases de la vida de fe. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque usted, vea, hermano, usted va a recibir ahora torrentes de misericordia. Pero después usted, en el caminar en la comunidad, su obligación es preguntarle a Dios e ir discerniendo con su comunidad, con sus servidores, Señor, ¿para qué soy bueno? Ahora sí quiero poner lo que tú me has dado recién en práctica, no al revés. Amén. Entonces, dice, a uno se le da la palabra de sabiduría. Voy a hablar de los dones que habla aquí San Pablo. Son los dones extraordinarios que manifiesta el Espíritu Santo. No son cuentos de hace más de 2000 años, son actuales, son hoy, son reales. Y Dios le va a dar a usted estos carismas, así que ponga atención lo que va a recibir. La palabra de sabiduría no es que usted se va a transformar en una enciclopedia andando, no. Ahora soy el Google, no es de esa sabiduría. Esa sabiduría es lo que nos dice, y solo anótelo en Eclesiastés 3:1. Todo tiene un momento oportuno. En pocas palabras, la persona que tiene el don de sabiduría da la palabra exacta en el momento oportuno. Sabe cómo dirigirse y dirigir su vida tras la sabiduría de Dios en su palabra. ¿Se da cuenta? Ese es el don de la sabiduría. Antes yo me guiaba por mis criterios, por mi mal genio, yo tal vez hacía las cosas como yo me imaginaba. Dios llega a mi vida, me da la sabiduría, y yo digo, ¿saben qué? Quiero empezar este negocio. Esperen, primero le pregunto al Espíritu Santo, ¿verdad? Algo nos decía Nati y Marquito, dice, antes de cualquier cosa nosotros oramos para que Dios en su palabra nos guíe, para que Dios nos dé la sabiduría en nuestras vidas, de también poder nosotros en qué momento evangelizar, en qué momento callar y dar nuestro testimonio. La sabiduría que el hombre necesita para que a través de su inteligencia pueda, a través de las cosas concretas de su vida, ir descubriendo la voz de Dios. En las cosas sencillas de la vida, sabiduría. Yo una vez iba a un negocio, me acuerdo, en mi trabajo, y estaba en la puerta y iba a entrar a hacer el negocio y me paré. Le dije, Espíritu Santo, dame sabiduría para poder cerrar este negocio. Porque yo no sé qué voy a decir ni qué voy a hablar, pero tú dame sabiduría. Cuando usted empieza a pedirle sabiduría, su perspectiva cambia, su mente cambia, sus inspiraciones cambian, porque Dios le da sabiduría de cómo dirigirse en su vida. Amén. Dice que viene también lo que es la palabra de conocimiento. Este es un don, un carisma extraordinario del Espíritu Santo, la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento, mis hermanos, es lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y esto un poquito voy a profundizar porque esto es lo que también va a suceder en este día. Dice en 1 Corintios 2, 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto es tremendo. Vea, lo vuelvo a proclamar y vuelvo a escuchar y vuelvo a maravillarse. Mire, ningún ojo ha visto,
ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente entendió lo que Dios tiene dispuesto para los que lo aman. Dígalo, requisito, para los que lo aman. Y la palabra de conocimiento, el momento que hoy ustedes van a orar por usted, usted va a experimentar algo. Los hermanos se van a acercar a usted. Mientras le impongan las manos, ellos van a acercarse a su oído de una forma muy dócil, muy tranquila, y le van a decir cosas que el Señor está obrando en ese momento de la oración. Eso se llama la palabra de conocimiento. Es lo que ni el ojo, ni el oído, ni la mente humana entendió, sino lo que Dios revela, que es, en pocas palabras. La palabra de conocimiento es la ciencia de Dios, pero que regala al hombre una fracción de esa ciencia para bien de aquel que está recibiendo la oración. Con un ejemplo, un testimonio, creo que es más entendible. Cuando hemos orado muchas veces en Pentecostés o hemos orado por algún hermano en necesidad, Dios nos revela, no nos revela lo que le está pasando, pero sí da una palabra. Dios revela algo de su situación, de su vida específicamente, y le da a conocer para que la persona sea sanada. Por ejemplo, una vez en un seminario oraban por una chica y de repente el hermano se acerca y le dice: está ahí mi gloria. Nada más. Dios le dio esa palabra de conocimiento. El hermano en fe lo dijo, pero ella se puso a llorar. Entonces ellos dijeron: tal vez es su papacito, ¿no? Está en la gloria de Dios. Fue lo que los demás pensaron, hasta el mismo que impuso las manos, porque es que Dios no es que anda revelándonos cosas que la gente no quiere contar. Dios es un caballero y Él solo da detalles pequeñísimos en los cuales quiere que en acto de fe nosotros lo digamos. Entonces al final ella da testimonio y dice que ella había abortado y que ella no sabía si era mujer, si era varoncito, dónde estaba, qué pasó. Pero en el momento de la oración es revelada la palabra que le dice el Señor. Él, primero era un hombre, está en mi gloria. Dios le daba consuelo, paz, le decía que su hijo ya estaba en su presencia. Entonces, la palabra de conocimiento actúa de esa manera, es la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios actúa de diferentes formas en la comunidad. A través de una palabra, a través de un recuerdo. Una vez orábamos por unos jóvenes y mientras orábamos por una chica especialmente, yo me acuerdo que le vi a ella niña, rodeada de muñecos. Y estábamos orando, entonces uno da un paso en fe, ¿no? Y le digo: disculpa, le digo, pero Dios me muestra esto en tu vida. Y ella se pone a llorar, a llorar, a llorar. Es que eso solo sabe Dios y la persona. Y al final ella da el testimonio y dice: lo que pasa es que mis papás se divorciaron. Y yo, en el divorcio de mis papás, tenía todo, dice. Más aún, tantos juguetes tenía que hasta me hicieron un cuarto de juguetes, decía ella. Y un momento, era sentada, dice, mi infancia llena de juguetes, pero sin mis papás. Y era un dolor tan grande y una soledad tan grande en mi vida, decía ella. Y Dios le estaba sanando de un recuerdo, de un momento en su vida, de algo tan doloroso, pero le estaba diciendo que le amaba en medio de todo de su frustración y todo ese dolor desde su niñez. Esa es la palabra de conocimiento. Les podría seguir dando un montón de testimonios, pero creo que usted entienda que actúa así Dios. También actúa a través de la sanación. Hay momentos que estamos orando y Dios dice: hay una persona que está aquí que sufre del estómago, de los riñones o de los pulmones, está sanando una vesícula. Y esas se llaman las tan conocidas oraciones de sanación o misas de sanación que Dios ha dado a sacerdotes y a laicos también. Ese se llama la palabra de conocimiento o el don de ciencia. Y hoy que van a orar por usted, muchos de los hermanos
van a orar y quiero que usted sepa lo que va a pasar ahora. Ellos van a acercarse y le van a decir cosas. Le van a decir: Dios te está regalando el don de ciencia o el don de sabiduría, Dios te está consolando, así, cosas así. Usted solo entienda que no es del hermano, sino que es el Espíritu Santo que le está dando a conocer esa ciencia, para que usted tenga la certeza de que Él está obrando poderosamente en ese momento. Amén. El don de la fe. No hablamos de la fe como un regalo de haber recibido la gracia del bautismo. Esa es la gracia de la fe, la que tiene el pueblo de Dios. La fe que habla aquí en Corintios se llama la fe carismática. Y esa fe carismática es la que Jesús nos dice en Lucas 17:6. No es la fe no es la fe del creyente básica, sino la fe carisma, que Jesús dice en Lucas 17:6. Podrán decirle a ese árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar. Esa es la fe carisma, una fe inconmovible dada como don espiritual. Es la fe, hermanos, que levanta a los muertos, es la fe de la multiplicación de los panes, es la fe que camina por el mar, es la fe de Jesús que regala a su pueblo, y una fe nueva, diferente, transformada, única, grande. Es la fe carismática, la fe como carisma, el don de la fe. Amén. A otro, el don de hacer curaciones por único espíritu y hacer milagros. El don de las curaciones y milagros, nosotros hemos vivido dentro de la renovación estas experiencias, realmente experiencias maravillosas de sanación. Yo solo recuerdo el caso, bueno, hay muchos, ¿no? Pero recuerdo el caso, me acuerdo que a un señor que era, con la esposa nos vendían productos de Tupperware a mi familia, a mi mamá y a mi hermana. Y al señor, pues ya saben, ¿no? Lo que es los ladrones, un día llegando a la casa, no solo le asaltan, sino que le patean, le pegan, le desnudan, le hacen horrores. O sea, por lo menos róbenle, ¿no es cierto? Pero déjenle en paz. No, le pegaron. Y de tal paliza que le dan estos ladrones, le quedan unos coágulos en el cerebro. Y esos coágulos le estaban dando una especie de delirios, al punto que él reaccionaba y se veía en la terraza de la casa para botarse. Y él no sabía cómo llegaba allá. Y me acuerdo que yo estaba en la universidad y salía a clases, era a las 6:30 de la mañana. Salía apuradísimo. Y le veo a mi mamá, a mi hermana Clarita con esta pareja que les cuento. Esto lo que les digo es real. Por eso les digo con tanta referencia. Y les veo que estaban ya orando, 6:30 de la mañana, verán, 6:30 de la mañana. Ya estaban orando en la sala, orando, pero ¿cómo? Pues esas oraciones, ¿no? Maravillosas. Y me fui. Toda la mañana de clases, todas las cosas. Regresé más o menos, creo que a las 2 de la tarde. Otra vez cansado. ¿Y sabe qué? Sorpresa, yo que regresé, estaban terminando de orar. Toda la mañana orando. Eso sí, eso es increíble. Por eso yo sé asustarme de los grupos de oración cuando dice: hermanito, 10 minutos. Bueno, toda la mañana orando. Y yo me quedé sorprendido también. Yo andaba ya dentro de esta corriente de gracia, pero son manifestaciones sorprendentes. Una mañana entera de oración, dale, ora y ora. Tal vez habrán descansado, tal vez para un rato tomar una agua, el baño y seguir orando. A la final, después de eso, pasaron 15 días. Y en los 15 días, este señor se va a hacer las tomografías porque tenía que hacer el proceso, por lo que tenían que operarle. Era una cuestión bien complicada. Y en las tomografías, así, mis hermanos, vean, las tomografías, totalmente borrados de esos coágulos de la cabeza. El Señor se sanó, dio testimonio en el grupo de oración con las placas, ¿no? Y con todo lo que él tenía en la mano. Eso fue, yo me quedé sorprendido porque dije: ahí está el poder de la oración. Pero Dios nos ha dotado de esos carismas, mis hermanos. Provienen con una fuerza de la oración. No vienen así nomás, ¿no? Tengo el don de sanación, a ver, presten. Sanado. No, hermanos, eso debe ser el diablo.
Quien ora realmente en el Espíritu sabe que necesita mucho de la oración, mucho de los sacramentos y mucho de lo que es la gracia del Espíritu. Pero Dios obra de una forma extraordinaria en la sanación física como en la sanación interior, porque hay dos sanaciones que el ser humano necesita: la interior y la física. Cuando vino el padre Emiliano Tardif, ya se me acaban las baterías, ya acabo. Cuando vino el padre Emiliano Tardif en el año 96, les cuento como un testimonio de sanación. Mi hermano, que le han visto que estuvo en el seminario aquí filmando, si le vieron, él es mi hermano de sangre, porque aquí tengo mis hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Y él tenía un problema de pequeño, sus ojos. Él sufría en sus ojos hipermetropía, astigmatismo, miopía y desviación de la córnea, creo que era. Tanto así que cuando mi mamá fue a ver los lentes de él, cuando él era de unos 8 o 9 años, el señor que le de la óptica le ha dicho: veo los lentes, todo esto. Sí, estos son para su papacito o su abuelito, le ha dicho el señor. De hecho, es para mi hijo de 8 años. Ay, lo siento mucho, le ha dicho el señor. Y mami era con todo eso, ¿no? Y cuando vino el padre Emiliano, era una misa de sanación maravillosa. Me acuerdo clarito que el padre decía, en ese entonces yo tenía unos 18, él tendría unos 16 años, y él decía: el Señor está sanando unos ojos, decía él. Y mi papá tiene el ojo izquierdo, él perdió por un trabajo laboral, él perdió, no ve el ojo izquierdo. Yo oraba por mi papá, me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo que pasó el evento, pasó los días, pasó los meses, cuando de repente mi hermano le dice: mami, vea, dice, no sé, creo que estoy más ciego, le dice, porque no puedo ver con los lentes. Mi mami, imagínese como mamá, ¿no? Ya con un cuadro así de los ojos, chuta, vámonos a la óptica, pues que te hagan exámenes. ¿Con qué vendrán ahora? ¿Qué tendrás que utilizar? Cuando llegan, le hacen los exámenes oculares y le dicen: discúlpeme, pero su hijo no tiene nada. Todo lo que está aquí no tiene nada. Se ha sanado de la hipermetropía, de la desviación de los ojos, de la miopía. Lo único que tiene es astigmatismo, dice. El resto, lo que aquí vemos, no es nada, dice. Porque Dios sana. Vea el testimonio de Teresita que nos dio recién esta semana, sobre cómo es la acción de Dios a través de la sanación. Pero esto les digo yo, mis hermanos, es un camino, es un proceso. Pero les voy a decir algo y bien claro: no andemos buscando al Dios de los milagros. No busquemos el milagro, busquemos al Dios de los milagros. Ese es, no, ya me estoy equivocando. No andemos buscando el milagro, sino al Dios de los milagros. Sí, ¿me escuchó? No busquemos el milagro, sino el Dios de los milagros. Y el Señor lo primero que quiere es sanarnos interiormente. Vaya a ser que los que anden buscando solo los milagros tienen una fe muy inmadura y eso no les permite crecer. La profecía, dice otro, la profecía. ¿Qué es la profecía? No es que aquí, hermanos, van a empezar los hermanos, rato de orar, a hablar de que el fin del mundo, el COVID-28, el COVID-30, que viene la séptima trompeta, que es el fin del mundo. No, esa profecía no. Tampoco hablar de cosas futuras. A ver, voy a poner manos y Dios me dice que usted va a viajar a España en un año. Voy a orar por usted y Dios me dice que se le va a punchar la llanta del carro mañana. No, hermano, eso no es profecía. La profecía del Nuevo Testamento como un don del Espíritu Santo nos va a aclarar en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Dice: el que profetiza en cambio da a los demás firmeza, aliento y consuelo. La palabra de profecía, que se da como un don carismático, es una palabra de aliento, de consuelo y de firmeza. En pocas palabras, oran por usted y el hermano le dice: ánimo, que en medio de tu tribulación Dios está obrando. Estás pasando por un divorcio, estás pasando por una situación dura, estás pasando por un problema económico y oran por ti.
Y Dios le da a quien ora por ti una palabra profética de consuelo, de firmeza y de aliento, en la que tú necesitas para salir adelante de tu crisis espiritual, familiar, económica, problema de salud. Esa es la verdadera palabra profética como don carismático, pero que se da en la oración, mi hermano. ¿Sí está comprendido? Sí, porque, bueno, como les digo, espera un momento y que usted debe y tiene que seguir perseverando. Y a los servidores también les digo, qué maravilloso sería después tener un seminario de dones y carismas, donde ahí sí, mis hermanos, necesitamos 1 hora para hablar de cada carisma. Y vamos terminando en los 2 últimos. El primero, el don de lenguas. No sé si usted ya dentro aquí de este tiempo del seminario nos ha escuchado hablar en lenguas o oído hablar en lenguas de otras personas que están aquí en el seminario. Cierto, medio raro, ¿verdad? Medio extraño. Estos carismáticos zafados del coco, dicen, ¿verdad? Que andan hablando cosas extrañas, raras. Al principio me acuerdo cuando yo estaba en el grupo, pensé que estaban hablando en árabe, que estaban hablando así como en otro idioma. Y me acuerdo que hablaban los hermanos en lenguas y estaba con mi cuñado y salíamos de la oración con mi familia y mi cuñado dice, yo ya le voy entendiendo, dice, yo ya le entiendo, dice. Le decía a mi cuñado, digo, ¿qué le entiendes? Le digo yo. Dice, sí, dice, cada vez que el hermano dice, shunta, shunta, dice, eso se llama espalda, dice él. No. El don de lenguas no se traduce, el don de lenguas se interpreta, ¿ya? Pero ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas es un regalo dado al creyente como muestra del bautismo en el Espíritu Santo. Y el don de lenguas se subdivide en 2 raíces, en la glosolalia y en la xenoglosia. El don de lenguas que usted ha escuchado orar aquí a los hermanos, ese don de lenguas es la glosolalia, y es la que nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros como con gemidos inefables. No sabemos cómo orar, ni qué pedir, ni cómo pedir, pero el Espíritu sí lo sabe y pide a través de nosotros con gemidos inefables. Esas son las palabras que usted escucha en lenguas. Para que lo entienda de una forma didáctica, es el lenguaje del Espíritu. Son las palabras del Espíritu que clama en nuestros corazones al Padre con gemidos inefables. Y ahí ya quiero hablarle sobre el otro, y ahí sí darles un testimonio, la xenoglosia. ¿Qué es la xenoglosia? Es el don de lenguas dado a los apóstoles del día de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos. Dice que vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y hablaron en lenguas. Esa es la xenoglosia, que no es diferente a la glosolalia, que es dada como carisma al pueblo de Dios. ¿Y qué es la xenoglosia? Es hablar un idioma sin conocerlo. Por eso es que decían la gente de todos los países que estaban ahí, les escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma o lenguaje. Esa se llama la xenoglosia. Yo sé que son muchas cosas, pero si usted tiene, como es un celular, nos encuentra a nosotros en nuestro canal de YouTube, RCC Siloé. Y ahí están toditos los temas que usted ha visto en el seminario. Y que ahora también los voy a ir subiendo, los que han quedado retrasados. Y también este tema estará allí. Y usted puede volver a escucharlo para volver usted a comprender lo que ahorita no, por todo lo rápido, tal vez no lo está entendiendo, ¿ya? Entonces el don de lengua se manifiesta así. Pero, verán mis hermanos, el don de lenguas es un carisma que Dios da, en el que usted no tiene que pensar, usted no tiene que entrar a un curso, usted no tiene que hacer nada. Simplemente usted tiene que hacer lo que hizo Pedro cuando salió de la barca, cuando Jesús caminaba por las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Dio el paso de fe. Dígalo conmigo, todo don carismático requiere un paso de fe.
Y ningún don carismático en nuestras vidas se empiezan a manifestar si no damos el paso de fe. Si usted no sale de la barca de su paradigma mental, de su inseguridad espiritual y de sus reservas humanas, porque las reservas humanas son las que más a nosotros no nos dejan que fluyan los dones carismáticos. Es que es así: ponerme a hablar en lenguas, ponerme a orar, a profetizar, a levantar las manos. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá doña Chencha, no es cierto? Pero si a usted Dios le da gracias extraordinarias, entonces usted lo único que tiene que hacer es lanzarse al mar, porque ahí está Jesús que dice: ánimo, soy yo, ven para acá. Usted lo único que tiene es que bajarse de la barca de su inseguridad para abrazar la experiencia carismática. Caso contrario, ahí sí es cuando dicen: no pasa nada. Es que Dios le respeta a mi hermano, y Él es bien respetuoso, y Él nos ha dado, miren, decía San Agustín: el Dios que te creó sin permiso hoy te pide permiso para salvarte, y el Dios que te creó sin permiso hoy te pide a ti permiso para que actúen sus carismas en tu vida. Él jamás te va a violentar. Tú tienes que abrirte y tú tienes que mostrarte a esos carismas. Entonces, y ya voy terminando, la interpretación de lenguas es cuando alguien de la comunidad no traduce, sino que interpreta. ¿Y qué es la interpretación? El Espíritu da una moción a la mente, al corazón de esa palabra. Con este ejemplo: una vez estábamos en el grupo de oración y yo realmente necesitaba confesarme, porque son de aquellas veces que metemos la pata, ¿no es cierto? Levante la mano el que no ha pecado. Por ahí se quedaron así. No, el que no ha pecado, no el que ha pecado. Todos hemos pecado, ¿no? Y necesitaba confesarme. Y ese día tenía que llevar la alabanza, ese día tenía que llevar la predicación. Y yo estaba con una necesidad urgente de confesarme. Y tanto era eso interno que realmente yo dije: no puedo. Así que hablé con mi hermano del ministerio: anime usted. Y otro hermano delegué la predicación y dije: yo me siento ahí, dije, a recibir, porque yo necesito el sacramento. Total, los hermanos estaban orando dentro del grupo, oraban carismáticamente. Y usted, cuando ya ingresa al grupo de oración, va a ver lo que es la oración carismática. Eso es otra cosa. Oraban. De repente un hermano del grupo: Dios dice que ores en lenguas. Eso es palabra de profecía, o de conocimiento. Yo me quedo así, digo: ¿y quién tendrá que orar en lenguas? Digo yo. Dije: bueno, seguía yo. Y otra vez el hermano estaba orando frente: Dios te dice que hables en lenguas. Te digo: ¿y quién es el que no habla en lenguas? Pues digo yo. Y después, rato de la oración, tercera vez la hermana que estaba ahí: Rubén, dice, Dios te dice, habla en lenguas. Yo me quedo: pero Señor, estoy embarrado hasta las últimas, digo. ¿Y quieres que yo ore en lenguas? Me costó, y abrí los labios y comencé a orar en lenguas. Comencé a orar en lenguas y me callé. Y otro hermano del grupo de oración que estaba sentado se levanta, se pone de pie y dice: Dios te dice, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, es cuando más te amo. Yo me desbaraté. Tuvieron que trabajar los dones carismáticos de la comunidad para que Dios me diga que me amaba en mi pecado. ¿Se da cuenta? Nadie les contó que yo venía metiendo las 4 patas. Pero carismáticamente ese momento, a través del don de lenguas, el don de ciencia y la interpretación en lenguas, Dios dio un mensaje a mi vida. No lo olvido. Cuando tú cierras tu boca a mi alabanza,
es cuando más te amo. Porque yo pensaba que cuando yo era bueno, Dios saltaba de una pata, pues no. Porque pensé cuando yo era buenito, todas mis notas sin bomberos, Dios me premiaba. Pero cuando era malo, pecador, sin vergüenza y todas las cosas que usted y yo somos, Dios no me amaba. Y tampoco me iba a dar sus carismas. Y tampoco iba a darme su perdón. Por ese día Dios me habló a través de los carismas. Cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, o sea, por el pecado, es cuando más te amo. Y mi percepción y mi concepción de Dios cambió. Dios me ama, aun siendo el más acérrimo de los pecadores. Me ama, aunque no le alabe. Me ama, aunque no le cante. Me ama, aunque no esté hecho ratón de iglesia. Me ama, porque Él decidió amarme. Yo me puse a llorar y le di gracias a Dios porque me hizo entender su amor por encima de mi limitación. Ese es el don carismático que Dios quiere que usted viva, mi hermano, que usted quiere que abra su mente, su corazón, sus sentidos. Y esto es para ustedes y para los que están ya aquí con kilometraje medio y elevado, porque nosotros necesitamos volver y revolver cada vez a las fuentes del Espíritu Santo. Él se quiere mostrar, Él se quiere dar ahora a usted y quiere mostrarse como es Él. Quiere que usted le conozca quién es Él de una manera única, real, auténtica, visible. Pero solo usted dígale sí. Y si el hermano ora, los que van a orar por usted, y en un momento usted le dicen, Dios te dice ora en lenguas, usted no haga, pues. Y con esto termino, Charito, que ya están con la canción del serrucho ya. No haga lo que pasó una vez en una efusión. Yo estaba en una efusión como lo de ahora y no estaba orando por los hermanos nuevos, yo estaba orando por los que imponían manos. Entonces estaban los hermanos tan lindos, ¿no? Aquí al frente, la gente sentada allá, y yo estaba aquí atrás. Y yo estaba orando por los que imponían manos. Orando, cuando de repente un hermano estaba ahí, ¿no? Orando porque está sentado. Señor, te ruego que le derrames el don de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía. Señor, te ruego tu espíritu, que así con una fuerza, ¿no? Y yo me pongo atrás de él a orar. Y el Señor me reveló en mi corazón. Fue maravilloso, que decía que le estaba dando a él, que estaba orando, el don de lenguas. Ni siquiera al que estaba sentado, sino a él. Y yo con una alegría me acerco, le pongo la mano en el hombro, me pongo a orar y me acerco y le digo, hermano, Dios te está dando el don de lenguas, ora en lenguas. Y el que estaba, Señor, te ve. ¿Y cómo hago eso? Pues me dice. Ahora, cuando van a orar por ustedes, no es el cómo hago, no es el cómo hago, no es el cómo hago. Cuando usted se lanza a un río, no pregunta dos veces. Cuando usted se lanza a la piscina, usted no pregunta dos veces, usted se lanza. Cuando a mí me impusieron las manos y yo recibí esa gracia bendita del Espíritu Santo y un fuego, y eso sí, la primera pregunta que les van a hacer los hermanos, Charito y todos, la primera pregunta que le van a hacer a ustedes: ¿aceptas a Jesús como tu único Señor, Salvador de tu vida? En tu libertad, tú tienes la decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Y esa pregunta me la hicieron a mí. Y después de andar yo como 3 años huyéndole al Señor, yo dije sí. Por primera vez dije, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ya no tuve dónde más escaparme. Y al momento que yo dije, le acepto a Jesús como mi Señor, los hermanos me dicen, entonces recibe el poder, la fuerza del Espíritu Santo. Y comenzaron a orar por mí. Yo sentí un fuego que me bajaba desde la cabeza, me bajaba por los hombros, por todo mi ser. Me inundaba un fuego que ardía, todo yo ardía, era increíble. Y entre todas las cosas que ellos me hablaban de dones y carismas, de repente un hermano me dice, Dios te dice, ora en lenguas, habla en lenguas. Y yo no le dije, ¿qué curso sigo?
¿qué hago? Yo simplemente cogí la boca y comencé y dije, Shandala bajandala barashandala sia bajandala ahí. Shundala baraita bajandala basaya bajandala raita basandala sai. Porque es un fuego de tal manera que nos arde en el corazón. Un poder tan grande el amor de Dios, que nosotros no podemos, hermanos, quedarnos ahí quietos. Él viene con tantas gracias, con tantas bendiciones, que lo único que nosotros tenemos que hacer es abrirnos a su gracia divina. Y lo demás deje el hermano a la comunidad. Después en adelante serán ellos, como niños, ellos le indicarán el camino, por dónde ir. Y usted tiene que ser dócil, porque ellos han caminado un poquito más y ahora ellos saben por dónde usted tiene que incluir, a dónde ponerle, qué hacer, porque así es el papá a los hijos, hermanos. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor, gloria a Dios.